Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Martin Luther King. Hola, hoy vamos a hablar de Shingeki, el cual está inmerso en un contexto extremadamente militarizado. Todo gira en torno a lo que sería el ejército, a su rol y el cómo se van desarrollando. La militarización se entiende como el proceso en el cual el estamento militar participa e incide en la sociedad, la política, la economía y la educación. Esto suele darse dentro de contextos donde la guerra está latente, donde es necesario que la milicia esté constantemente en movimiento. Por ende, esto se desarrolla en bastantes animes y mangas. Y sí, como es costumbre, daré como ejemplo por millonésima vez Naruto, el cual tiene todo un sistema que gira en torno a los ninjas y a la policía militar. Sin embargo, creo que a veces cae más en el militarismo, el cual es la imposición de valores, perspectivas e ideales militares a la población civil, debido a que los niños nacen con una concepción de llegar a ser ninjas, nacen para entrar a la academia. Así que para mí, Shingeki es una mejor muestra de lo que es la militarización en sí. Entendiendo el contexto donde se desarrolla la historia, que la población está en un constante riesgo de ataque y de derechamente la muerte, se necesita una defensa, alguien que sea capaz de proteger al pueblo, de velar por su seguridad y de incluirse en los estamentos sociales. Es donde se crean las divisiones militares, un ejército profesional en el cual se entrena y capacita a los reclutas para entrar a alguna de sus filas, ya sea la tropa de guarnición, quienes son los encargados justamente de mantener el orden y proteger a la población dentro de la ciudad, de la policía militar, que es la encargada de servir al rey y proteger la pared interior. Por ende es también la más exclusiva, puesto que solo pueden entrar los mejores de los mejores. La última división es el cuerpo de exploración, el cual es el que lucha directamente con los titanes fuera de las murallas, el que además más conocemos ya que es donde se desarrollan nuestros protagonistas. Dentro de la cultura y la sociedad de Shingeki, la milicia tiene una gran influencia, ya que son la parte angular de la población dentro de las murallas. Sin estos, no se podría vivir con la aparente tranquilidad con la que se nos muestra al principio. Se necesita una institución capacitada para regular y en la cual se confíe, porque aquí hay un punto importante para la militarización. Se necesita que la policía tenga la confianza de la población, ya que a no ser así, perderían su lugar dentro de la sociedad. En Shingeki, la única de la cual se le cuestiona de cierta forma es la división de exploración, producto de las incontables muertes que suelen provocar las exploraciones. Por esto, también es a la que más le cuesta encajar dentro de la sociedad. Suelen vivir un poco aparte y no tienen tantas dinámicas o correlaciones con los sistemas públicos y políticos como sí lo tienen las otras divisiones. Cuando se vive en una constante guerra o con un peligro inminente que acecha de manera persistente, se suelen desarrollar un sentimiento generalizado de la población, un sentimiento a favor de los estamentos militarizados, puesto que se entiende, incluso inconscientemente, que son los únicos que pueden hacer algo para remediar la situación. Por eso, no es de extrañar la devoción que a veces se siente desde parte de las personas, y es que tiene justificación en la historia y en la práctica, más aún cuando se ha sido afectada de manera directa, ya que también entra en juego un sentimiento de venganza, un resentimiento profundo. Estos sentimientos muchas veces son inherentes e instintivos dentro del ser humano. Por ejemplo, puede simpatizar o no con él en el principio de la obra, pero lo innegable es que su rabia, su deseo de venganza es entendible. Es un chico al que desde sus ojos le acaban de matar a la mamá, el que ha perdido a toda su familia, y para él los únicos culpables son los titanes, y así con cada una de las personas, ya que en su gran mayoría los reclutas que entran en las divisiones militares son personas que han tenido pérdidas, son quienes han sufrido de primera mano los estragos de la guerra y de los titanes. En todos los estamentos militares vemos a personas que han sido dañadas y producto de ese daño, de esas heridas, nace un profundo resentimiento. Luego de los entrenamientos, de la educación que se les puede dar, esos sentimientos que eran movidos por los instintos se les da un trasfondo de nacionalismo si se quiere, de sacrificarse por y para los demás. Lo normal es que los soldados se posterguen para ayudar a la población cuando sea necesario. El sacrificio suele ser común dentro de las sociedades militarizadas y Shingeki es una prueba ferviente de ello. La frase tan popular de Shinsugo Sasageyo, dicha incontables veces por Erwin, adquiere un nuevo valor entre en sus corazones, y es que de manera casi literal, el ejército necesita de personas que estén dispuestos a sacrificarlo todo. Necesita que realmente puedan entregar sus corazones por el bien de la comunidad. Y también, en otras ocasiones, se necesita que no tengan corazón. Se necesita que sean despiadados. Erwin muchas veces nos demuestra esto, dejando atrás a sus propios compañeros, sacrificando lo que sea necesario. Y sí,
En el caso del ex comandante de la Legión, también pasa por un deseo personal que lo mueve, pero estos sentimientos son generalizados, no solo dentro de la Legión. No es solo Erwin al que hemos escuchado diciendo este tipo de frases. Para entrar a alguna división militar y sobre todo a la Legión, es necesario entregar todo de uno. Por eso, también es normal que suelen ser personas que han perdido mucho o incluso todo. Personas que no solo sean capaces de sacrificarse, sino también de sacrificar a todo y a todos lo que haga falta. Y sí, esto muchas veces les cuesta a los personajes. Para Eren al principio era inentendible el dejar atrás a sus compañeros, más aún si por ejemplo eran sus amigos de la infancia. Para Mikasa no existía la posibilidad de dejar atrás a Eren, o para el verdadero dios de esta manga, Ian, quien sufre y se siente incapaz de matar a los titanes una vez que sabe que son realmente. Ya que aquí nace una nueva disyuntiva. ¿Qué es más valioso? ¿La vida de un ser querido? ¿De un amigo de la infancia? ¿O de toda una sociedad? ¿A quién hay que dejar morir? No es fácil deshumanizarse lo suficiente para hacerlo. Por eso, desde mi perspectiva, el significado de entrega en sus corazones es tan profundo. No solo se alusiona a entregarse en totalidad, en cuerpo y en alma. También muchas veces significa dejar de lado todos los sentimientos, lo que nos hace humanos, el corazón, para hacer lo que sea necesario, a volverse un cuerpo vacío. Si entregas tu corazón y tu alma, pasas solo a ser un cuerpo más, a solo seguir órdenes, a moverse por inercia. Ahora, ese es el lado bueno de la militarización. Sin embargo, este tipo de situaciones puede traer miles de problemas, sobre todo en la vida real, como pueden ser los entornos violentos, la posesión de armas, la imposición de la cultura militar a niños. Esto debido a que incluir una cultura y política donde la milicia es tan importante nos lleva a un círculo vicioso de violencia y de odio, sobre todo si pensamos en la militarización de la policía, la cual no cumple el mismo rol que el ejército, que vaya de a poco adquiriendo ciertos tipos de actitudes militares, va extremizando más la realidad, ya que se van haciendo más normales las prácticas como la tortura o la violencia desmedida para detener a las personas. Igual que en Shingeki, cuando toman detenidas a ciertas personas, el tipo de conductas muchas veces limita con prácticas inhumanas, como son los golpes, la violencia psicológica, entre otros. En sociedades tan militarizadas también se corre un gran riesgo con la democracia, puesto que los cargos militares se desarrollen también en cargos públicos les da un sesgo a la dicotomía e ideología política. Puede terminar derivando en golpes de estado militares como sucede en tantos lugares de América Latina. Y en la misma serie, cuando la Legión planifica hacerse con el poder, puesto que creen que son los más óptimos. Y sí, esto puede terminar siendo verdad, pero es que para que la democracia funcione es fundamental que se puedan separar las fuerzas de guerra a los organismos políticos, puesto que esto puede ocasionar que el gobernante de turno no sea más que una marioneta del ejército. Y sí, lo sé, Shingeki es una monarquía, pero también bastante viciada y bastante dominada por las divisiones militares. Por lo tanto, estas prácticas son peligrosas. Voy a poner de ejemplo a Chile, porque por obvias razones es la realidad que más conozco. Producto de una serie de revueltas populares del año pasado, ha tomado mucha más fuerza la militarización del país, llegando al punto de normalizar ver parte del ejército armado por las calles, a convivir con tanques de guerra y a vivir en un constante toque de queda. E independiente de la postura sociopolítica de cada persona, esto trae consigo una serie de problemas, como son las amenazas camufladas que pueden existir en plena revuelta popular cuando las personas se manifestaban prácticamente. Y es dentro de este mismo contexto, con una policía y ejército sumamente cuestionados por su extrema violencia, es que sale Rosas, el general director de Carabineros, dando públicamente su protección y apoyo a sus subordinados. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer. ¿Y cuál es el problema? Que es real. Las fuerzas del orden y de guerra están tan involucradas en el gobierno que pueden asegurar protección total pese a sus conductas. Y por eso mismo, hasta el día de hoy, a más de un año, no son más de una docena de funcionarios que han sido dados de baja independiente de la masificación de pruebas y videos. Y ok, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Shingeki? Que lo vemos como algo extremadamente lejano, algo que es imposible que suceda. Y a ver, por un lado es cierto, no es que mañana nos vayan a atacar los titanes, o eso quiero creer, del 2020 ya se puede esperar de todo. Sin embargo,
La dinámica que se desarrolla en la serie es extremadamente realista. En un sistema aún más monárquico y concentra el poder en una sola persona, es muy factible que se pierdan los límites, que la policía adquiera una gran importancia, porque, repito, al estar en guerra se necesita una defensa. Por lo mismo, sostengo que es normal que la gente sienta una devoción por las divisiones militares. Son sus salvadores. Recordemos que aún cuando llega la legión, las personas se juntan en las calles a verlos, los esperan y se genera un clima de veneración. Nuevamente, parecía a las paradas militares, donde sobre todo antiguamente las personas se juntaban a ver al ejército desfilar y acá es rendirles culto. En la serie se tienen normalizadas muchas conductas militares por parte de la población civil, producto de esto mismo. Cuando se siente una admiración generalizada, se toman ciertas conductas, se hacen propias y se aspira a hacer lo que se admira. Por eso mismo, suelen ser los niños quienes más se emocionan, porque además de querer saber qué hay afuera de las murallas, les intriga el trabajo, la fama, la admiración. Sin embargo, cuando esa admiración pasa a ser cuestionada, se deja de idealizar y se termina ese sentimiento de querer pertenecer. Y por ende, pasan cosas como esta. Porque ya basta de abusos, pues sí, ¿a dónde? ¿Eres cantante? Estamos aburridos ya, vos. Con todo esto que pasó, ¿usted cree que vamos a querer ser milicos? ¿Eres cantante, amigo mío, no? No, después nos van a decir que nosotros somos los asesinos y nosotros apoyamos al pueblo, vos. Pero pasa que ninguna institución es perfecta. Por eso también en Shingeki nos muestra los miles de fallos de la Legión, la cual vive perdiendo sus reclutas, tienen conflictos entre ellos y con el resto de las divisiones. Muchas veces son prepotentes y ególatras. Sobre todo, muchas veces se dejan llevar por sus propios sueños y no los colectivos, como en el caso de Erwin, como es el comandante. Y sí, termina siendo lo mejor para la sociedad, pero en gran parte de su vida se da a entender que utilizó a la Legión para poder cumplir el sueño de él y de su padre. Con esto no estoy criticando a Erwin, por favor no me funen. Solo estoy recalcando que es humano, que se equivoca y que es corrompido. Y eso es importante. Los altos cargos del ejército se pueden corromper, pueden querer el bienestar personal y por eso es tan peligroso la militarización. Por eso es tan peligroso que se relacionen tan estrechamente con la política. Porque si todo se mantiene en la misma clase, entre las mismas familias, da para que el sistema militar implante ciertos comportamientos y sobre todo ideologías en la población y en la policía como tal, lo que puede terminar derivando en un golpe de Estado como se muestra. Un golpe de Estado que puede haber tenido razones de peso y hasta justas, pero que se quiera o no, afecta el cómo se desarrolla el gobierno, afecta gravemente a la democracia, en el caso de Shingeki a la monarquía. Tampoco es que quiera satanizar tanto a la Legión. Me parece fenomenal y el cómo están construidos las personas es obvio que se va a empatizar con ellos porque se ganan el cariño. Y de hecho, los que no quieren hacer ver con el lema de entreguen sus corazones me parece maravilloso. Aprender a entregarse por completo lo que creemos, entregar nuestros corazones por la lucha, en la cual creemos como tantos han hecho. Pero también el hacerlo en otros aspectos de la vida. Entregarse por completo a nuestras amistades, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Entregar el corazón te vuelve débil, te vuelve susceptible, pero a veces es necesario hacerlo en la vida, el querer, pero querer de corazón, hacerlo tanto que seas capaz de entregarle el corazón en su totalidad a esa persona. Y con esto no solo habla del amor romántico, sino también de todo tipo de relaciones. No tener miedo a estar indefenso frente a las personas que queremos, entregar nuestros corazones y almas por ellos. Y esto va a significar una gran serie de sacrificios, sí, como por ejemplo se sacrificó Erwin, el comandante, llevó a tal extremo el lema que fue capaz de sacrificarse a sí mismo, a su sueño y el de su padre. Lo más importante es tener siempre presente a las personas que fueron capaces de entregarse, que fueron capaces de entregar su corazón por sus sueños, por el bien mayor, por su institución, por lo que querían justo, por una revolución. Aquellas personas que en el fondo amaron tanto que se entregaron sin tapujos. En nuestro país, en conciencia y unidad. Y eso sería todo por hoy. Quiero agradecer públicamente a mi bebé Tiare por ayudarme en el guión, que ha sido el más difícil de crear hasta ahora. Si estás viendo esto, te caemos. Brillen siempre como el sol que ilumina y recuerden tomar agüita.